Rumania. Rumania es un país del suroeste europeo, conocido por la región de bosques de Transilvania, rodeada por los montes Cárpatos. Entre las ciudades medievales conservadas se encuentra Chisora. También existen muchas iglesias y castillos fortificados, entre los que se destaca el castillo de Bran, sobre un acantilado históricamente asociado con la leyenda de Drácula. En Bucarest, la capital del país, se encuentra el Palacio de Parlamento de la época comunista, que se destaca por sus gigantescas dimensiones. Geografía. Rumania es un estado de la Europa del Este, más concretamente de la Europa centro-oriental, situado en la zona carpático danubiana y con fronteras al norte y al noroeste con Moldavia y Ucrania, al sur con Bulgaria, al suroeste con Serbia, al noroeste con Hungría y al suroeste con el Mar Negro. Al suroeste de Rumania se encuentra el Mar Negro, mar en el que desemboca el Danubio, río que pasa por el sur y el este de este país y que hace de frontera natural con Bulgaria. Rumania es un país con llanuras al sur y al este hay montañas en el resto de los Cárpatos. Tiene una superficie de 237.000 kilómetros cuadrados. Clima. Rumania tiene un típico clima continental húmedo, aunque notablemente más templado que los países que se encuentran a su oeste, y con ciertos matices mediterráneos. Este clima más templado se debe fundamentalmente a la influencia moderadora del Mar Negro. Los centros de acción que funcionan en Rumania son Frente Polar, que trae masas de aire polar marítimo, aunque notablemente secas. Tras atravesar todo el continente desde el Atlántico, el anticiclón siberiano, que trae masas de aire polar continental muy frías y secas y que llega hasta el país en su máxima extensión de invierno. También le afectan los anticiclones térmicos, que en invierno se instalan en un centro del continente, y el frente polar trae masas de aire procedentes del Mediterráneo y el Adriático, más cálidas que las que llegan desde el Atlántico. Por último, en verano llega ocasionalmente el anticiclón de las Azores y las barrascas térmicas de África. Fauna y flora. En Rumania, los bosques cubren más de la cuarta parte del territorio, mientras que la actividad agrícola produce cereales, trigo, maíz, patatas, hortalizas, frutas, remolacha, semillas oleaginosas y tabaco. Valaquia. En algunas zonas prevalece la vegetación de tipo estepario. En cuanto a la fauna, Rumania posee una de las faunas más ricas de Europa, gracias al hecho de contar con especies propias de la Europa occidental y de la Europa oriental. Entre las numerosas especies destacan los lobos, osos, ciervos, linces, gamuzas, corzos, gamos, jabalís, gallos de montaña, faisanes y libres. La preciosa zona de delta del Danubio, refugio y paraíso para miles de aves migratorias y autóctonas, acoge a numerosas especies, así como a más de 160 variedades de peces como esturiones, anguilas, lucios o carpas. No hay que olvidar que Rumania cuenta con la colonia de pelícanos más numerosos del continente. En cuanto a los animales domésticos, el país se distingue por su ganadería de ovinos y bovinos, que producen excelente leche. Región natural Rumania. Es un país con paisajes naturales espléndidos, llenos de riqueza y de una gran belleza, visitados todos los años por miles de visitantes, que llegan atraídos por la costa del Mar Negro, la cuenca del Danubio o los Cárpatos. Los Cárpatos se extienden por todo el país desde la frontera con Ucrania, al norte hasta el valle del Danubio. Al suroeste, los Cárpatos del sur se conocen como los Alpes de Transilvania. Ríos de Rumania. El 98% de los ríos rumanos nacen en los Cárpatos
y son afluentes del principal, que es el Danubio, el segundo río más largo de Europa, cuyas aguas recorren 290 kilómetros por el sur de Rumania, Hungría, Serbia y Bulgaria. Destacan las espectaculares gargantas de la Puerta de Hierro. El delta del Danubio, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. El delta es una área triangular formada por pantanos, islas flotantes y bancos de arena. El Mar Negro se extiende a lo largo de 241 kilómetros de la costa rumana. El clima cálido, las amplias playas de arena y los centros turísticos. Gastronomía de Rumania. La gastronomía rumana es muy variada en sus platos, así como en tradiciones. No obstante, tiene influencias de la cocina balcánica, así como la de otros países vecinos, tales como la cocina alemana, cocina serbia y la cocina húngara. La cocina rumana es una de las más variadas, eclécticas, de Europa del Este. Las razones de tal variedad se encuentran en la historia del país. La cocina rumana se define como pastorí, en toques mediterráneos de la cocina turca y eslavos de la cocina húngara y de la zona de Balcanes, con influencias mediterráneas como el caso de la italiana, donde la mamaglia se asemeja a la polenta. La mamaglia acompaña numerosos platos rumanos, generalmente de carne, ingrediente muy habitual en la cocina rumana. Hacer un estudio exhaustivo de la cocina rumana resulta laborioso, debido en parte a que los nombres genéricos dados a ciertos ingredientes y elaboraciones hace que sea difícil la categorización culinaria. Por ejemplo, la categoría Siorba incluye alimentos que a veces se categorizan como iskembe, sopas ácidas, borsch o simplemente sopa. La categoría Tulca es un nombre genérico, mientras en otras ocurre debido a la época de investigación realizada en este campo. Cultura y tradiciones. Rumania. Las fiestas típicas, entre las que tiene especial importancia la de Pascua de Resurrección. Con motivos de la celebración se limpian las casas y se cocinan deliciosos platos para degustar en familia. La gente pone especial esmero en arreglarse para acudir a misa y para acercarse a colocar velas en las tumbas de los seres queridos. Los más pequeños pintan huevos que posteriormente se chocan entre sí como símbolo de la resurrección. El postre por excelencia durante esta fiesta es el pan de dulce. También se celebran el Día de San Nicolás, típico de la época navideña, cuando las calles se decoran y se llenan de dulces de colores, y todo adquiere un halo de magia, que invita a hacer frente al frío para salir a pasear. Además de las fiestas de religiosas, los romanos también tienen otras agropostrales, como Sambra Oilor, Tanjua, San Sheile, entre otros. Escudo de Rumania. El escudo de Rumania fue aprobado por el Parlamento de 1989. En el escudo, un campo de azur figura un águila de oro, con pico y garras de gules, que sostiene en su pico una cruz ortodoxa de oro, y con sus garras un cetro y una espada de plata, símbolos de la soberanía. El sable es una representación del que perteneció al vaivoda de Moldavia, Esteban el Grande, 1433 a 1504, y es el centro de Miguel el Valiente, 1593 a 1601, príncipe de Transilvania, Valaquia y Moldavia, que unificó por primera vez los principios rumanos. Sobre el pecho del águila se sitúa un escudo cuartelado con los blasones de las provincias históricas romanas: Valaquia, Moldavia, Transilvania, Banato y Crisana.
concha hurrón, en el que figuran dos delfines, símbolo de la región marítima del país. Economía de Rumania. Rumania, que ingresó en la Unión Europea el 1 de enero del 2007, gracias a las exportaciones a los países de la Unión Europea, el consumo doméstico y las inversiones ayudaron al crecimiento del PIB en años recientes, pero también resultaron en grandes desequilibrios de balance de pagos. Rumania es uno de los principales productores y exportadores de productos agrícolas de Europa. Este sector representa el 10% del PIB. Los cultivos ocupan el 40% de la superficie del país. Los recursos forestales son abundantes y la pesca se está expandiendo. El traje típico rumano es sin duda uno de los elementos culturales e históricos más importantes que puede tener un pueblo. Es el testimonio de la identidad nacional, de las diferencias culturales. En una determinada zona geográfica donde se formó una civilización distinta que ha evolucionado según su propia ley, adapta su estilo específico. Un estudio de traje popular romano, dependiendo de la región, puede determinar con precisión la evolución del pueblo romano. El traje tradicional rumano ha evolucionado al mismo tiempo que el rumano. Le acompañó en los momentos más importantes de su vida, tanto en momentos felices y cuando desgracias habían caído sobre el país. La imaginación vívida y la intensa espiritualidad del pueblo romano siempre se han expresado a través de la arquitectura. Monasterios, iglesias, sinagogas, castillos y palacios, algunos que datan del siglo XII, se pueden contemplar por todo el país. Típicas de la región de Maramureş son las iglesias de los pueblos locales, hechas de madera. Durante siglos, los gobernantes extranjeros de la región no permitieron a campesinos construir iglesias de piedra duraderas, por lo que levantaron hermosas iglesias de madera para poder comunicar con Dios. Como resultado de casi 9 siglos de presencia sajona, Transilvania, ubicado en el centro de Rumania, reivindica un patrimonio cultural y arquitectónico único en Europa. La región es el hogar de cerca de 200 pueblos, iglesias y fortificaciones. La ciudad medieval de Zahișoara es una de estas fortificaciones Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Zahișoara es también el lugar de nacimiento de Vlad Tepes, el famoso Drácula, fundada por sajones de Transilvania durante el siglo XII. Hoy en día todavía se mantiene como una de las ciudades medievales más bellas y mejor conservadas de Europa.